Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de la materia de mecánica tensorial. En esta ocasión vamos a continuar con el estudio del capítulo 3 del libro Estudio de la materia. En esta ocasión vamos a trabajar el equilibrio de fuerzas y el movimiento y la simetría del tensor de esfuerzos que ya se hayan descrito en sesiones anteriores. Entonces, lo primero que debemos hacer es estudiar el cuerpo que vamos a trabajar. Entonces, en este caso vamos a considerar un cuerpo el cual tiene un volumen B y que está rodeado por una superficie S. Es decir, es un cuerpo cerrado, podríamos decirlo, y este cuerpo tiene unas fuerzas másicas. Las fuerzas másicas, recordemos que son las que afectan a todos los puntos del cuerpo de igual manera. Por ejemplo, si estamos trabajando con la gravedad, esa fuerza másica generada por la gravedad, el peso propio, dirigida hacia abajo, es un tipo de fuerza másica. Y cuando estamos trabajando un sólido que está en un campo electromagnético, ese también es una fuerza másica, pues eso afecta a todas las partículas por igual. Entonces, como en este caso estamos teniendo la densidad y el vector de fuerzas másicas, entonces asumimos que estamos trabajando con el peso. Y este tiene este tiene un punto y en ese punto tiene asociado un vector n que es perpendicular a la superficie, como ya lo habíamos estudiado antes, y un vector t de esfuerzos que está asociado también a un punto y a un vector. No quiere decir que digamos que este t esté asociado a n, no quiere decir que tenga la misma dirección, solo que este tensor, si este tensor de esfuerzos en forma vectorial siempre va a estar asociado a un punto que tiene asociado un vector normal n. Ahora, en este caso no se consideran momentos concentrados por lo que habíamos estudiado en el punto de esfuerzos de Cauchy, entonces en este caso tampoco vamos a considerar momentos concentrados, no hay momentos en áreas muy pequeñas, eso es lo que nos quiere decir el momento concentrado. Entonces, como no estamos considerando eso, entonces omitimos esa parte y vamos a considerar que nuestro cuerpo está en equilibrio. O sea, por decirlo así, está en un estado en que la sumatoria de fuerzas en todas las direcciones y una suma de momentos generados en todas las alrededor de todos los ejes dan igual a cero. Eso ya lo vamos a describir más adelante. Entonces, al tener nuestro sólido en estado de equilibrio, se van a generar unas ecuaciones de equilibrio local. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a considerar el cuerpo de manera total. No vamos a considerar un trozo de cuerpo, sino que vamos a considerar todo el cuerpo. Entonces, al decir que nuestro cuerpo está en equilibrio, requerimos que todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo sean igual a cero. La suma de esas fuerzas sean igual a cero. Y entonces, al desglosar esta formulita que tenemos acá, que es la que nos representa el equilibrio, entonces tenemos dos tipos de fuerza que ya vimos. La que se genera a partir del estado de esfuerzos, de ese tensor, de ese vector de esfuerzos T sub i, asociado al vector n gorrito, y que está sobre una superficie S. Recordemos que esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Entonces, si yo multiplico mi esfuerzo por un área, por esta integral de S, que va a ser como una multiplicación entre comillas, entonces ahí estoy teniendo una unidad de fuerza. Y en este caso, recordemos lo que habíamos trabajado anteriormente, que ρ por BI, como este ρ es en función del volumen, entonces evidentemente esto nos va a dar unas unidades de fuerza, entonces tenemos fuerza más fuerza es igual a cero. Ahora, como nosotros habíamos visto anteriormente, este T sub i n gorrito es igual a una matriz o a un tensor de segundo orden JI por Ni gorrito. Entonces aquí podemos emplear el teorema de la divergencia que se vio en la unidad 2.7 y 2.8. Y entonces, empleando esta definición, tenemos que esta expresión de un tensor de cualquier orden, aquí está de IJ hasta acá, por el N sub Q, es igual
a la integral de volumen del mismo tensor, pero derivado en la variable q. Y todo esto trabajándolo sobre una integral de volumen. Esta es la fórmula del teorema de la divergencia. Entonces, aplicando el teorema de la divergencia, el primer término de esta suma, al expresar este t sub i n gorrito en este producto, entonces nos queda una integral de este modo. Y empleando el teorema de la divergencia, donde tji representaría este tensor de k orden, y por nj, que sería este vector nq, sería lo mismo que coger ese mismo tensor tji y derivarlo con respecto a j. Recordemos que la coma, perdón, es una derivada. Entonces aquí estamos derivando con respecto a j y todo esto hacemos la integral sobre el volumen. Entonces ahora reemplazamos este valor en esta ecuación que estábamos trabajando el equilibrio de fuerzas, y al hacer ese reemplazo y tomando como factor común el diferencial de volumen, obtenemos esta suma. Ahora, como nosotros lo podemos emplear esta fórmula para cualquier volumen y en todo el volumen, entonces simplemente extraemos esta formulación y la hacemos igual a 0. Entonces, ya aquí hallamos un equilibrio con respecto a la fuerza, pero debemos hallar el equilibrio con respecto al momento. Entonces, para hallar el equilibrio, se debe garantizar que la suma de momentos alrededor de todos los ejes sea igual a 0. Entonces, en este caso, volvemos a la diapositiva anterior, en donde ilustrábamos nuestro cuerpo, y vemos que a nuestro punto donde estamos considerando el tensor T, lo separa una distancia X del punto de origen. Entonces, como estamos tomando sumatoria de momentos, entonces tenemos que tomar la fuerza por la distancia para que nos dé el momento. Entonces, al tener en cuenta eso, tenemos XJ por el T sub I, porque no debe ser la distancia que está como paralela a ese T sub I, sino que debe ser la distancia perpendicular a ese T sub I para que genere un giro. Entonces, si en este caso tuviéramos un T que estuviera en la misma dirección de X, ese no estaría generando, por decirlo así, ningún giro. Eso es la definición del momento. Entonces, para que este T nos genere un giro alrededor de nuestro punto O, entonces tomamos este X sub I, este X, pero en una coordenada diferente a la que está trabajando este T sub I. Por eso XJTI, porque se deben tomar distancias diferentes. Entonces tomamos una distancia diferente y entonces tenemos este XJTI. Y este epsilon IJK aparece también pues porque estamos tomando los momentos, y lo mismo pasa con el vector de fuerzas básicas. Si vemos, el vector de fuerzas básicas está en una dirección, ¿cierto? Entonces, tenemos otro vector de distancia, el cual nos designa la distancia que hay entre este vector B y este punto O. Para poder que esto nos genere un momento, nos genere un giro, no puede tener la misma dirección la distancia, no puede ser medida en el mismo sentido, o sea, no podemos medir distancias verticales con esta distancia vertical, debemos elegir una distancia de tal manera que nos genere un giro, es decir, una distancia como en otra dirección. Entonces, por esto aquí también tiene el XJ y el B sub I. Y entonces esto es igual a 0. Ahora, aquí volvemos a tener en cuenta la equivalencia que habíamos tenido anteriormente, que esto yo lo puedo expresar en la forma del producto de un tensor de orden 2 y de un vector NQ. Entonces, aplicando eso nuevamente y teniendo en cuenta otra vez el teorema de la divergencia, que ya vimos que este TQ
K n sub Q es lo mismo que, si aplicamos esto, es lo mismo que coger ese tensor y derivarlo con respecto a la derivada, pues a la variable NQ. Entonces, nos aparece este XJ, Q, el índice K y coma, porque es la derivada, la variable Q que corresponde a este NQ. Y en este caso lo dejamos igual, pues porque estamos integrando sobre el volumen. Sacamos como factor común estos símbolos de permutación y nos queda la integral de volumen del símbolo de permutación y esta suma, y esto es igual a 0. Ahora, teniendo en cuenta esa fórmula que hayamos deducido con anterioridad, como este XJ y este T, Q y K están en un producto, como vimos en la diapositiva anterior, como la vimos en esta diapositiva anterior, están en un producto, entonces, ¿qué? Entonces, si nosotros derivamos un producto, aplicamos la definición que tenemos de derivada de un producto, y esto es, el primero, la derivada del primero, entonces queda, la primera variable es XJ, entonces sería XJ, Q, T, Q y K, más la derivada del segundo por el primero, entonces me quedaría XJ por TQ, K, Q. Esta es la derivada de ese producto. Entonces, como este TQ, K, Q más ρ por B sub K tienen como vector común este XJ, entonces sacamos el factor común de una vez y nos queda esta expresión. Ahora, una derivada muy importante que habíamos visto anteriormente en la parte de cálculo tensorial y era esta identidad, que si yo derivo a dxj con respecto a dxq, esto me da igual al delta de Kronecker jq. Y entonces, al aplicar esto, al aplicar esta derivada, entonces se tiene entonces que el equilibrio de fuerzas en realidad queda expresado por esto. ¿Por qué? Porque esto es lo que puede ser 0. Ahora, en este caso, em, al tener este equilibrio de fuerzas, que esto puede ser 0, y que lo dedujimos del equilibrio de fuerzas, como bien dice acá, recuerden que en el equilibrio de fuerzas vimos que T, Q, K, K más ρ BQ es igual a 0. Nos devolvemos acá. Mire, aquí vemos esta expresión. Entonces, simplemente lo que hacemos es, en este caso, volvemos a esto 0. Lo eliminamos de nuestra expresión por lo del equilibrio de fuerzas y nos queda esto. Al quedarnos esto, entonces reemplazamos este XJ, Q por este delta de Kronecker, delta JQ. Y al reemplazarlo por el delta JQ, entonces tenemos acá un producto en el cual podemos aplicar el principio de sustitución entre el delta de Kronecker y un tensor de orden 2, y entonces la variable que está repetida, es decir, Q, desaparece y en la posición de Q pasa a entrar la variable que no está repetida en el delta de Kronecker, en este caso el J. Entonces por eso es que nos queda T, JK y el símbolo de permutación. Ahora, como el volumen que nosotros estamos trabajando es arbitrario, o sea, nosotros podemos tener cualquier volumen, entonces sacamos la expresión de la integral y nos queda esto. Entonces ahora, como podemos ver, eso es una expresión en notación indicial. Entonces recordemos que las notaciones indiciales tienen unas sumas involucradas. Y entonces, como el símbolo que no está repetido es i, entonces hacemos la expansión de esa suma alrededor de i igual a 1. ¿Esto qué quiere decir?
que igual a 1 siempre va a ser 1, en este caso de la expansión, y J y K van a tomar valores de 1, 2 y 3 para los dos valores de J y K respectivamente. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces empezamos a expandir esa suma y nos van a quedar un montón de términos. Resulta que sabemos que el símbolo de permutación depende mucho del orden de los subíndices que están aquí involucrados. Entonces, teniendo en cuenta que ese depende de los subíndices que están involucrados, entonces solamente dejamos los que ese épsilon valga 1 y en los que valga menos 1. Para el caso de la expansión de igual a 1, solamente se salvan dos términos. Este término que vemos acá y este término que vemos acá. Y eso es igual a 0. Y entonces, reemplazando este E123 por 1 y este E132 por menos 1, entonces nos queda esta expresión. Y despejando acá T23, entonces nos queda que T23 es igual a T32. Ahora, si hacemos lo mismo para I igual a 2 y para I igual a 3, entonces vamos a tener para I igual a 2 que T12 es igual a T21. Que T13 es igual a T31. Y para I igual a 3 vamos a tener que T12 va a ser igual a T21. Entonces se tiene, a partir de esas tres igualdades, deducimos que TJK es igual a TKJ. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro tensor de segundo orden es simétrico. Entonces, valiéndonos de esa simetría de ese tensor, entonces vamos a coger la fórmula que obtuvimos en el equilibrio de fuerzas y vamos a reemplazar este TJI por TIJ, porque ya vemos que es simétrico, entonces eso es equivalente. Entonces tenemos esta expresión de acá abajo, TIJ, J más ρ BIJ es igual a 0. Y esta es la notación matricial, teniendo en cuenta las fuerzas básicas. Y ahora, aplicando eso también para nuestro tensor de esfuerzos de Cauchy, entonces tenemos que TJI NJ es igual a TIJ NJ. O sea, reemplazamos ese TJI por TIJ, porque son simétricos. Y en forma matricial nos quedaría de esta forma. Recordemos que TIJ es un tensor de segundo orden y ese tensor de segundo orden lo podemos representar como una matriz. Entonces, en forma matricial sería el tensor T punto el vector n gorrito. Y eso nos daría como resultado el tensor de esfuerzos. Y hasta aquí el tema por esta sesión. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.